La verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti. Te damos gracias, Padre, por este nuevo día que tú nos permites, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando nuestras vidas, ministranos, háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. Asimismo le pido que también disponga su corazón, su vida, quite todo argumento humanista que le impida tener claridad en las enseñanzas bíblicas y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia del Señor. ¿Qué tal semana, mis amados? ¿Bien? Qué bueno, gracias al Señor, aquí estamos de nuevo. Estamos superando la gripa que teníamos hace 8 días, pero a pesar de todo, hace 8 días tuvimos el privilegio de predicar un mensaje. ¿Sí recuerdan el título del mensaje hace 8 días? Para los hermanos que no pudieron venir, estábamos viendo el conflicto de Israel versus Palestina. Hubiera querido que hubieran estado acá, el video se nos dañó, pero vamos a hacer lo posible de pronto por grabarlo entre semana, porque pues no pudimos obtener la grabación, hubo bastante interferencia, pero bueno, aquí estamos de nuevo. Pero estábamos hablando acerca de ese conflicto de Israel de Palestina. Vimos realmente que los palestinos, a la luz de la palabra, ¿quiénes son? Son los filisteos. ¿Recuerdan ese filisteo incircunciso, ese gigante que derrotó allí David? También encontramos que jamás significa, es traducido como violencia, y vimos muchísimas cosas más en el mensaje de hace 8 días, y son realmente pues mensajes muy importantes y mensajes que nosotros los ministremos realmente pues a la iglesia. Nosotros debemos conocer todo el contexto bíblico, y obviamente pues es pertinente, o era pertinente, que nosotros como iglesia pues abarcáramos ese tema. Hoy vamos a tratar nuevamente pues de continuar con ese tema, pero nos vamos a centrar realmente en las 3 religiones, así que el mensaje del día de hoy se titula Cristianismo, Judaísmo e Islamismo. Son las 3 principales religiones monoteístas. ¿Cuántos habían escuchado estos 3 conceptos? Cristianismo, pues obviamente, el judaísmo, y habían escuchado acerca del Islam. Pues el islamismo es la religión realmente de los musulmanes, y obviamente pues con todo este conflicto pues obviamente ya muchos están hablando pues realmente del Islam, y algunas personas pues obviamente tienen inquietudes, tienen preguntas. Algunos dicen, bueno, ¿será que la religión verdadera será la del Islam? Y mucha gente se pregunta, y es normal que la gente tenga dudas y preguntas. Pero realmente nosotros como cristianos, nosotros debemos tener una claridad bíblica, quiénes somos realmente en Cristo Jesús. Estos días estuve estudiando pues este tema. Obviamente pues tenía algo de conocimiento, pero estuve estudiando más a profundidad, y les soy franco que cada vez que tengo que estudiar un tema relacionado como esto, ¿sabe qué pasa? Que mi fe se afianza más en el Señor Jesucristo y en la palabra, porque comparamos, cuando estudiamos el tema de doctrinas de las sectas, pues obviamente yo siempre hago una comparación en cuanto a lo que dicen ellos y en cuanto a lo que dice la Biblia, y yo digo, no, realmente la Biblia es la palabra de Dios, es un libro realmente vivo y es real. ¿Por qué? Porque no es la palabra de un hombre. No fue que esto fue dada una revelación a un hombre, sino es la revelación realmente de Dios a más de 40 profetas a lo largo de la historia bíblica. Entonces vamos a estudiar esas 3 principales religiones monoteístas. ¿Habían escuchado ese concepto monoteísta? ¿Sí? ¿Cuántos? 1, 2, 3. Bueno, realmente el monoteísmo significa monos uno y teísta Dios. O sea, nosotros el cristianismo somos catalogados como una religión monoteísta. ¿Qué significa? Que tenemos un solo Dios. Y el otro caso son las religiones politeístas, que tienen varios dioses. El hinduismo y el budismo se catalogan como religiones politeístas. Aún el catolicismo para mí es una religión politeísta, porque aunque ellos se basan en la Biblia, tienen varios dioses. Tienen a María como obviamente la reina del cielo, tienen a los santos. Entonces para mí sería una religión como politeísta. Pero las 3 religiones principales, digamos, en Medio Oriente, es el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Ahí tienen unos símbolos, ya ahorita más adelante le voy a explicar de qué se trata eso. Ayúdame, hija, con la siguiente
No sé si alcanzan a verlo, eso es un cuadro comparativo que lo tengo acá, vamos a exponerlo el día de hoy, el que quiera al final pues miramos y yo le hago llegar pues ese cuadro comparativo que es bastante importante. Entonces ahí encontramos primeramente Dios. Entonces para Dios en el cristianismo, ¿quién sería? Para nosotros, ¿quién es Dios? Pues obviamente cuando hablamos de Dios, hablamos del Padre Eterno, hablamos de Jesús, porque en este conflicto encontramos a estos palestinos que también hablaban de Dios, y los budistas también se refieren de Dios. Por eso siempre he dicho que la palabra Dios es un poco como genérica. Cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando del Padre Eterno, del Señor Jesucristo. Para nosotros el Señor Jesucristo también es catalogado realmente como Dios. Vamos a ver 1 Timoteo 2:5, ayúdame, ahorita nos devolvemos. 1 Timoteo, en el monoteísmo, el cristianismo, vamos a ver, dice 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay varios dioses. Porque hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios. Me gusta que estén atentos. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Mahoma. El pastor está leyendo mal la versión. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es ¿quién? Jesucristo hecho hombre. Entonces la Biblia es completamente clara en afirmar realmente que hay un solo Dios. Pero entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿No? Vamos a ver ahorita quién es el Dios verdadero y quién tiene la verdad, porque los musulmanes dicen que ellos son la religión verdadera y que su Dios es el único Dios. ¿Sí lo dicen ellos? Los católicos dicen lo mismo, los budistas pueden tal vez decir lo mismo, y nosotros obviamente pues afirmamos por la palabra, y es lo que nos dice realmente acá. Entonces aunque nosotros creemos que el cristianismo no es una religión, sino es una relación con el unigénito Hijo de Dios, pero las demás doctrinas nos catalogan como una religión. Por eso están las tres religiones principales que hay allí en Medio Oriente. Primera Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, un solo Dios. O sea que somos una denominación obviamente monoteísta, no politeísta. Escuchaba estos días un debate entre un islamista y un pastor, y obviamente pues el islamista tenía bastante conocimiento del Corán y obviamente también de la Biblia, y trataba de avergonzar al pastor con algunas cosas sacadas de su contexto. Es un debate que está ahí en internet, y pues me pareció bastante bueno, lo escuché todo y yo podía apenas analizar realmente lo que estaban hablando estas dos personas, y el pastor pues obviamente trataba obviamente pues con versículos bíblicos de afirmar realmente la fe en el Señor Jesucristo. El islamismo, aunque ellos llamen a Dios también, porque Alá significa el Dios, cuando ellos dicen Alá, ellos se refieren al Dios. Entonces es el único Dios, pero no es el mismo Dios de nosotros los cristianos, aunque ellos digan que obviamente el Dios de ellos también le atribuyen la creación, como lo dice realmente la Biblia. Y obviamente pues ellos también se basan, recuerda que hace 8 días hablábamos de Abraham, de Isaac y de Jacob, de esa descendencia, pues ellos también descienden de la genealogía obviamente de Abraham. Para ellos también Abraham es el padre de la fe, mas no Isaac. Recuerde que para los musulmanes ellos vienen de la genealogía ¿de quién? De Ismael. Recuerda que hace 8 días hablábamos de Ismael y hablábamos de Isaac, de estas dos descendencias, de estos dos pueblos. Por eso es importante la historia bíblica. Cuando yo estaba en el colegio, a mí no me gustaba ninguna materia, y cuando hablaban de historia, eso a mí me daba sueño, me parecía completamente aburridor. Pero hoy en día, por medio de la palabra, creo que es muy importante la historia bíblica. Entonces tenemos que conocer qué es lo que dice realmente la historia para saber realmente quiénes somos. Entonces yo creo que cada cristiano, cada persona debe realmente profundizar en la historia de la Biblia. Ahí está el libro de Génesis, está el Pentateuco, están los profetas, los salmos. Ahí podemos encontrar realmente la historia de Dios, la historia del mundo, y es bueno que usted y yo lo conozcamos. ¿Por qué? Porque entre más nosotros nos argumentamos o nos llenamos de la palabra de Dios, pues más vamos a repeler los ataques del maligno. Recuerde que una de las profecías del tiempo del fin, aparte de las pestes, aparte de las guerras, ¿cuál es? El engaño. Repita conmigo: el engaño. Entonces muchos van a ser engañados, muchos apostatarán de la fe. Dice la palabra en 1 Timoteo 4:1, dice que muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces es importante que en estos tiempos tan peligrosos y tan difíciles que estamos viviendo, usted y yo nos afiancemos realmente nuestra fe en el Señor Jesucristo.
¿Para qué? Para que cuando vengan personas o vengan a hablarnos realmente acerca de la situación, porque sabemos que es un conflicto geográfico que hay en la actualidad, pero también es un conflicto religioso, eso es una realidad. Entonces muchos van a decir, oiga, los cristianos están mal, mire, porque ellos son los que están haciendo esto, y los que tienen la razón son los islamistas, y pobrecitos los palestinos, y miren lo que están viviendo. Entonces nosotros debemos tener el conocimiento de la palabra de Dios, afianzarnos. Por eso la importancia de los discipulados. Cuando usted viene al discipulado el día miércoles o el día domingo, pues nosotros lo que hacemos es estudiar y mirar diferentes temas. ¿Qué dice la Biblia? Hace un par de semanas estábamos hablando de las doctrinas judaizantes y fue un buen tema, y hemos tenido bastantes temas como el libro de Romanos, de la justificación, hemos visto el tema de la salvación, y son temas que realmente lo que hacen con el cristiano es afianzar nuestra fe. Entonces yo lo invito, cuando usted pueda, disponga su tiempo, estudie la Biblia, estudie la palabra de Dios, no se conforme con el día domingo, porque venimos el domingo y bueno, qué chévere, me gustó, algo aprendí, pero ¿qué pasa? Que el resto de semana no nos alimentamos. Y esta mañana estábamos hablando realmente en la clase del tema de la alimentación, y bueno, muy bien alimentarnos adecuadamente, pero la Biblia habla del alimento espiritual, porque dice Mateo 4:4, dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es indispensable que cada cristiano, que cada creyente tenga su propia Biblia y se disipule. Es un mandato bíblico. En Mateo 28, la gran comisión, dice, por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Y tú y yo somos discípulos del Señor. Entonces un discípulo debe estar presto a aprender. Pero si no tenemos la disposición de aprender, pues créame que vamos a tener problemas. Y por eso es que hay muchos cristianos inconstantes, que hoy están en un lugar, mañana están en otro, y ya luego no quieren saber nada de la fe, porque están confundidos. Entonces escuchan allá una aparente verdad y corren para allá. Y tienen comezón de oír y allá están diciendo otra cosa y corren para allá. Y realmente se les vuelve un sancocho. Y no debe ser así. Entonces realmente afiancémonos en la fe en el Señor Jesucristo. Entonces volvemos al cuadrito, me regalas atrás, por favor, gracias. Entonces estamos hablando de Dios. Para el cristianismo, Dios es obviamente el Padre eterno, es Jesús. Pero en el caso del judaísmo, ellos no lo llaman Dios, sino lo llaman Yahweh. Por eso es que hoy en día hay muchos cristianos o excristianos que ahora son judaizantes y aprenden hebreo y se ponen una kipá, entonces ya guardan el Shabbat, ¿cierto? Y empiezan a sacar ciertas palabras, que el Roash HaKodesh, que es el Espíritu Santo, ya no es la iglesia sino es la Keilah, y uno dice, wow, este hombre, ¿cómo sabe? ¿Cierto? Pero aprenden ciertas frases, pero nosotros no nos dejamos intimidar por eso, porque realmente sabemos que la Israel actual, esa Israel geográfica y física, no es la Israel espiritual. Ellos son una Israel sionista, que lo que quieren es establecer obviamente un gobierno, una nación, y no es que esté mal, porque pues la Biblia tiene una promesa acerca de eso, pero nosotros somos la Israel espiritual, somos la iglesia. Entonces el judaísmo, recordemos que para el judaísmo ellos no han aceptado o no aceptan a Jesús como Dios, ni como Señor, ni como Salvador. En el caso del islamismo, el Dios de ellos, ¿cómo es? Alá. Entonces recuerde que Alá significa el Dios. Ese es el Dios de los musulmanes, Alá. ¿Sí ha visto hoy en día que hay novelas en las horas de la tarde, las mujeres que les gusta ver novelas, y esas novelas tienen un origen de Medio Oriente, y vemos que son de origen musulmán? Ay, tan bonita, Carapara, ¿cómo se llaman? Bueno, el nombre de las novelas por ahí que ustedes ven, y se identifican con una luna y una estrella, y están de moda esas novelas, y ay, tan buena que está la novela, y no nos perdemos un capítulo. Pues también todo eso es para inducir a las personas ¿a qué? A que conozcan del Islam, y que ellos conozcan. Y el que no tiene bases en el cristianismo, pues obviamente dice, oiga, no, mire, también hablan de Dios, y es una película espiritual. Yo le decía al pastor que me estoy volviendo espiritual porque estoy viendo la película o la novela donde me hablan de Dios, me hablan de Alá, y resultan realmente confundidos. Sigamos el origen entonces del cristianismo. Es Jesús de Nazaret. En Hechos 11:26 dice que a los primeros discípulos en Antioquía se les llamó ¿cómo?
cristianos. La palabra cristiano es una palabra bíblica. Usted no encuentra en la Biblia la palabra católico, porque hoy en día hay un engaño, hay un error, y se piensa que primero fue establecida la Iglesia Católica y que nosotros somos como los hermanitos separados, que nosotros salimos realmente de la Iglesia Católica. Eso es una mentira, eso realmente es un engaño. Cuando usted estudia la Biblia, eso en Constantinopla en el siglo III fue que vino a aparecer realmente la Iglesia Católica. Ahí está realmente en la historia. Entonces la Iglesia Católica se estableció bajo el Imperio Romano, cuando los judíos de aquel tiempo y los cristianos pues estaban obviamente dispersos por todo el mundo, pues fue que se estableció la Iglesia Católica, y hasta el día de hoy la Iglesia Católica se le puede decir que tiene más poder o tiene más relevancia que en sí que el mismo cristianismo. Entonces hablamos obviamente de las tres religiones, del cristianismo, judaísmo y islamismo, pero muchos cuando dicen cristianismo en esas zonas están asimilando es el catolicismo, y vemos que el Papa Romano en este tiempo es uno de los precursores obviamente de una nueva religión, que ya la voy a hablar al final de qué se trata esa nueva religión que el mismo Papa Católico ha auspiciado. Entonces el origen del cristianismo, ¿quién es? Jesús de Nazaret. Por eso nos llamamos cristianos, porque la palabra cristiano, ¿de dónde viene? Pues viene de Cristo, y para mí es un orgullo llamarme realmente cristiano, y no solamente tener ese nombre como cristiano, sino poder vivir bajo las enseñanzas de Cristo. Toda la Biblia, cuando usted la lee, la Biblia es cristocéntrica. Desde el Génesis estaba apuntando, de Génesis 3:15 estaba apuntando al Mesías. Las profecías de los profetas mayores y profetas menores estaban hablando ¿de quién? ¿De Mahoma o de Cristo? De Jesús, de Cristo. Entonces la Biblia es cristocéntrica, y el Nuevo Testamento pues obviamente son las enseñanzas a la iglesia. En el caso del judaísmo, pues obviamente el origen es Abraham. Ellos obviamente pues se basan por Abraham, porque ellos únicamente tienen el Nuevo Testamento, que es lo que se conoce como la Tanakh. Y en el caso del islamismo, ellos tienen a un profeta que se llama Mahoma. ¿Sí han escuchado a Mahoma? Obviamente vamos a hacer una breve biografía de Mahoma. Estuve estudiando la biografía de Mahoma para ver qué tan cierto es lo que las profecías de Mahoma. Recordemos que Mahoma fue quien supuestamente Alá, su Dios, le reveló el Corán. Entonces Mahoma es un profeta árabe, nació en la Meca en el año aproximadamente 575 y vivió hasta el 632 después de Cristo. O sea que esa religión del Corán, del Islam, se estableció cuando en el siglo VI, en el siglo VII después de Cristo. Él nació en una familia muy pobre, quedó huérfano a los 6 años, se quedó realmente con su tío. A los 25 años se casó con una mujer que se llamaba Jadilla, una viuda rica, mayor que él. Era de 25 años y ella era promedio de 40. Yo creo que José de ahí sacó la canción 40 y 20, porque él tenía 20 y ella tenía 40. No me haga caso, esto lo estoy inventando yo, pero sí la historia dice que se casó con una viuda muy rica. Él no tuvo hijos varones, sino solamente tuvo hijas, tuvo varias hijas. Entre una de las hijas de Mahoma está Fátima. ¿Sí se la hace familiar Fátima? No el barrio Fátima allá al lado de Venecia, no, sino la Virgen de Fátima, las revelaciones de Fátima, porque también están las revelaciones de Fátima que son aparentemente muy certeras. Entonces de ahí realmente proviene. Él fue analfabeto. A sus 40 años él se retiró al desierto, a una cueva, donde dice que recibió las primeras revelaciones del ángel Gabriel. ¿Recuerdan al ángel Gabriel? El mismo que le dio la revelación o la noticia a María de que iba a tener a un hijo que era el Mesías, el Salvador. Pues él dice que ese mismo arcángel Gabriel le dio esas revelaciones allí en esa cueva, y empezó durante un periodo, obviamente periodo de varios meses y años, empezó a dar la revelación del Corán. También se dice que él obviamente chocaba con el judaísmo, con las enseñanzas cristianas, y como ya tenía la revelación obviamente de parte del Corán, él comenzó sus predicaciones allí en la Meca, y al principio pues tuvo mucho choque, pero ¿qué pasó? Que después se afianzó y obviamente consiguió adeptos, consiguió muchos seguidores, y hoy en día en el mundo hay más de 1.500 millones de personas que son musulmanes. Es una religión bastante impresionante. Entonces también este hombre dice que tuvo más de una decena de esposas, entre ellas una niña de 9 años, a la edad de 51 años. O sea que aparte de ser un mujeriego, fue un pederasta. Esa es la biografía de este hombre. Según la creencia islámica, este hombre
ascendió, el profeta Mahoma ascendió al cielo junto al arcángel Gabriel por invitación de su Dios Alá, y él estaba en la Meca y fue teletransportado, según él, allí obviamente hasta donde queda la mezquita en Jerusalén, y de ahí fue llevado al cielo donde Alá le acabó de revelar prácticamente el Corán. Entonces obviamente es mucha similitud prácticamente a personajes bíblicos. Recordemos que el apóstol Pablo dice la palabra en Corintios que él fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo, dice la Biblia. Dice que se le dio cosas o escuchó cosas inefables que no les fue permitido realmente revelarnos a nosotros. Pero dice Mahoma, según obviamente la creencia de ellos, que cuando él ascendió al cielo subió hasta el séptimo cielo. O sea que en la creencia islámica hay 7 cielos y que en el séptimo cielo estaba allí Alá, y en el intermedio estaba Abraham, y lo más caso es que en uno de esos intermedios estaba Jesús, porque para ellos Jesús es un profeta. El Corán habla aproximadamente en 25 suras son como los capítulos, habla 25 veces aproximadamente de Jesús y de María. Entonces él cogió, porque obviamente en los tiempos de Mahoma ya estaba completa la Biblia, no estaba impresa, pero habían muchos manuscritos. Entonces él cogió mucha información de la Biblia, porque habla de Abraham, habla de Jesús, habla de María, cogió muchas cosas, y lo que hizo fue prácticamente crear esa religión que hasta hoy en día se llama el Corán. Entonces obviamente se cumple lo que dice la palabra: por cuanto no creen a la verdad, dice Dios mismo, ¿qué pasa? Dios les envía un espíritu engañoso para que crean en la mentira. La mayoría de sectas y de falsas religiones en el mundo, casualmente y particularmente, dicen ellos que tienen un profeta, una persona que fue especial y que Dios le reveló, porque según eso Alá le reveló supuestamente a este hombre Mahoma, le reveló el Corán, que porque la Biblia estaba realmente mal escrita y tenía errores de interpretación, entonces por eso tuvo que revelarle una nueva palabra de Dios, y para ellos es el libro realmente más sagrado, y atacan realmente bastante la Biblia. ¿Claros hasta ahí? Entonces continuamos. El libro sagrado para nosotros, para los cristianos, es la Biblia. Recuerde que la Biblia se comprende de ¿cuántos libros? 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Lo hemos visto aquí en nuestros estudios bíblicos, a comparación de la Biblia católica, que tiene 72 libros, o sea, unos libros apócrifos o extracanónicos, ¿correcto? Y en el caso del judaísmo, ellos no tienen Biblia, ellos tienen algo que se llama la Tanakh, que es el Nuevo Testamento, y se basan más que todo en la Torá, que es el Pentateuco. Y en el Antiguo Testamento, gracias por la corrección, están en la jugada. Y en el caso del Islam, ellos tienen como el Corán, y el Corán tiene suras, que los suras son como los capítulos. Ahorita le voy a decir más o menos, tiene creo que 114 suras, se compone realmente el Corán. Estuve mirando algunos versículos, algunos suras del Corán. No es que vayan a pensar que el pastor nos está introduciendo al Islam, porque vamos a recitar algunos versículos del Corán para comparar con la Biblia, ¿no? Entonces esto nunca lo hemos hecho, por primera vez lo hacemos, pero obviamente no va a sacar de contexto, ¿no? Es decir, el pastor nos está hablando de doctrinas extrañas, ¿quién sabe en qué andará metido? No, estamos metidos en un estudio bíblico profundo, aprendiendo la verdad. Recuerde que la Biblia dice: conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué pasa? Nos hace libres del pecado, libres de la opresión, libres del engaño y libres de la mentira, porque todas estas religiones, incluido el Corán, realmente es una mentira, es una completa farsa. Continuemos. Nosotros en el templo, bueno, nosotros le llamamos iglesia. Recuerde que en el cristianismo le llamamos iglesia porque en el libro de los Hechos fue obviamente establecida allí la iglesia. Y cuando usted encuentra Corintios, Gálatas, en la Biblia nos habla de la iglesia del Señor, la iglesia en su casa, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia. Entonces para nosotros es la iglesia. En el caso de los judíos ya no es la iglesia, sino es la sinagoga. Me encontré un conocido estos días que era cristiano hace muchos años, y me lo encontré estos días y ya tenía una kipá, y yo, ¿y usted qué le pasó? ¿Y eso dónde anda? Y dijo: no, es que tenemos una sinagoga por allá en el sur. Y yo, caramba, muy bonito. En el caso de los islamistas, ellos no le llaman iglesia, lo llaman como mezquita. Ellos tienen 2 mezquitas, una queda en la Meca,
en Arabia, en los Emiratos Árabes, y la otra es en Jerusalén, que es el Domo de la Roca. Es la otra mezquita que realmente ellos tienen, que es el centro de culto que ellos utilizan. En cuanto a los símbolos, nosotros los cristianos, ¿qué tenemos como símbolo? ¿Una qué? Una cruz. Y ese mismo símbolo, pues digamos que lo utiliza la Iglesia Católica, aunque la Iglesia Católica toda tiene un Cristo crucificado. Nosotros no tenemos un Cristo crucificado, sino un Cristo resucitado. Entonces es una cruz que obviamente en Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea que cuando vemos la cruz a la luz de las Escrituras significa maldición. Por eso dice que el Señor se hizo maldito realmente en aquella cruz. Por eso es que no nos persignamos ni nos hacemos cruz ni nada de eso, sino simplemente es un símbolo que obviamente está representando la muerte y el sacrificio del Señor Jesucristo. En el caso del judaísmo, ellos tienen la estrella de David, y según la Biblia, pues es en Hechos 7:43 habla de la estrella de Renfán. Aparentemente eso es un símbolo pagano de un dios llamado Moloch. Entonces obviamente habla de ese símbolo que tiene la bandera de Israel, que es obviamente es esa estrella, la estrella de David. Pues yo no a profundidad no he estudiado tanto el tema, creo que el hermano Jaime sí ha estudiado ese tema acerca del origen realmente de este símbolo pagano, llamémoslo de esa forma. Y en el caso del Islam, ellos tienen una luna creciente y una estrella. ¿Sí lo han visto? ¿Sí conocen la bandera de Turquía, que tiene una luna y una estrella? Es el culto realmente a los astros. Entonces es el símbolo que actualmente tiene el Islam. ¿Por qué ellos tienen ese símbolo? Porque resulta que muchas de las revelaciones del profeta Mahoma eran realmente en la noche. Entonces ellos le atribuían a la noche como que tenía como que unos beneficios para realmente recibir la revelación de Dios. En el caso del día festivo, nosotros los cristianos celebramos ¿cuándo? El domingo. El hermano Jaime hace como 15, 20 días nos dio una enseñanza acerca del primer día de la semana con versículos, y realmente pues fue tremendo. Hablaba del primer día de la semana. Nosotros nos reunimos ¿cuándo? El primer día de la semana, que es ¿cuándo? El día domingo. ¿Cuándo resucitó el Señor Jesucristo? El primer día de la semana. ¿Cuándo celebramos la cena? El primer día de la semana, que es el domingo. En el caso del judaísmo, ellos no le llaman el sábado, sino ¿cómo le llaman? El Shabbat, o el séptimo día. Ahora bien, cuando usted va al Génesis, usted encuentra que los días que tenemos de lunes, viernes, sábado, todos los días que tenemos son atribuidos realmente el lunes a la luna, fue atribuido. El martes a Marte, el miércoles a Mercurio, y así sucesivamente. En la Biblia encontramos que los días de la semana es del 1, dice, y en el primer día hizo Dios, y en el segundo día creó Dios, y en el tercer día, si hemos leído en el libro del Génesis, obviamente nosotros tenemos una cultura donde ahora pues obviamente a esos días se le puso un nombre. Si usted lo llama, nosotros lo llamamos de lunes a domingo, pues no tiene ningún inconveniente, porque obviamente pues los judaizantes, ellos ya no hablan de los días de la semana, sino el día 1 hasta el día 7. Y obviamente en la Biblia, cuando usted encontramos que el día comienza a las 6 de la tarde, de la puesta del sol, de las 6 de la tarde al otro día a las 6 de la tarde. Eso es un día completo. Por eso cuando usted lee el Génesis dice, y fue la tarde y la mañana un día. Eso no lo podemos negar, porque realmente es una base realmente bíblica. Y en el caso del Islam, pues ellos guardan los días viernes. Continuemos, ahora hay unas corrientes, ahí en el último cuadro, hay unas corrientes del cristianismo. Las corrientes del cristianismo, ¿cuáles son? Número 1, el catolicismo. El catolicismo es una corriente realmente del cristianismo, y sabemos que obviamente el catolicismo no está dentro del orden de Dios, aunque ellos aparentemente predican la Biblia, pero obviamente su ideología es completamente distinta. Veneran a un sumo pontífice, canonizan a los santos, tienen una multitud de vírgenes. Entonces eso no es lo que realmente enseña la Biblia. Es una corriente que salió del cristianismo. También están los adventistas, también están los testigos de Jehová, los mormones, los pentecostales, los metodistas, la iglesia bautista. Bueno, en fin, hay muchas corrientes que se han creado o que tienen origen del cristianismo. Y los islamistas, que estudian
algo de la Biblia, dicen es que por eso es que no se le puede creer a los cristianos, por eso es que la Biblia no es la palabra de Dios, porque ellos si hablan de la Biblia, entonces están hablando de la Biblia posiblemente del católico, de la Biblia del cristiano, de la Biblia del adventista, y ellos rechazan obviamente que la Biblia tenga muchísimas versiones, mientras que el Corán obviamente no tiene versiones oficiales, simplemente es en el idioma que ellos están. Entonces dicen que ellos evitan obviamente que pase lo que pasó realmente con la Biblia. En el judaísmo hay dos corrientes que son los ortodoxos y ultraortodoxos. No vamos a entrar en detalles porque es un tema bastante complejo. Y en el caso del Islam también están los sunitas y los chiitas y algo que se llama el jarillismo o el carillismo. También estudié un poco, pero no vamos a entrar ahí. Si usted quiere, puede entrar, puede hacer un estudio minucioso y viene y nos expone, nos hace una exposición acá un miércoles, un día de enseñanza. Usted dice, pastor, estuve estudiando acerca de esto y son enseñanzas pues, realmente buenas. ¿Qué hacemos? Las comparamos a la luz de la palabra. Entonces, continuemos. Dale, adelante. Gracias. Entonces, en el monoteísmo, en el judaísmo, ellos hablan de Yahweh, hablan de la Torá. En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Yahweh, nuestro Dios es Yahweh, uno es. Entonces obviamente el hebreo no tiene vocales, por eso es que lo vemos así de esa manera, y es la forma como hablan los judaizantes. En el caso, continuemos, en el caso del islamismo, recuerde que Alá es Dios, y ellos dicen, no hay más Dios que Alá y Mahoma, su profeta. Entonces uno de los primeros pilares del Islam en la confesión de fe es esa, que no hay más sino Alá, o sea Dios, para ellos Dios es Alá y el único profeta es Mahoma. Por eso ellos rechazan completamente el cristianismo, rechazan completamente a Jesús. Entonces estas enseñanzas son importantes para nosotros poder comparar realmente con la palabra de Dios. Pero mire que paradójicamente, como le decía, la Biblia no habla del Corán. ¿Por qué no habla del Corán? Porque recuerde que la Biblia se cerró, prácticamente el canon, prácticamente el último libro fue el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, que fue revelado ¿a quién? A Juan en la isla de Patmos. Entonces en el año 60, en el año 90 después de Cristo ya se había cerrado completamente el canon bíblico, y recuerde que le ha dicho que el Corán apareció ¿cuándo? En el siglo VI, en el siglo VII. Entonces por eso la Biblia no habla explícitamente del Corán, pero sí habla de los falsos profetas y de los falsos maestros. ¿Sí habla la Biblia acerca de eso? Dice que en los posteriores días se levantarán falsos profetas y falsos maestros que engañarán a muchos, no a pocos, sino a muchos. Y es una advertencia, téngalo presente, el engaño, la apostasía. Las iglesias de la prosperidad no enseñan apostasía, no enseñan esto. Ellos enseñan lo que les conviene, lo que la gente quiere escuchar. Porque el día que hablen de doctrina, ¿qué pasa? Que posiblemente la iglesia les va a quedar completamente vacía. Porque lamentablemente hay cristianos que no les gusta la doctrina. ¡Ay, qué pereza! Ay, pastor, es que esas predicaciones que ustedes me parecen tan aburridas, habla de historia, habla de esto, habla de la Biblia y le mete Biblia. No, háblenos de prosperidad material, no. Y hay creyentes que lamentablemente les gusta ese tipo de alimento liviano, un alimento que realmente no sirve para nada. Por eso aquí venimos a aprender doctrina, hablamos con la palabra de Dios. Los estudios bíblicos que hacemos son debates, pero buscamos siempre la raíz completamente bíblica. Entonces, como le decía, explícitamente la Biblia no habla del Corán, pero los islamistas dicen que el Corán sí habla realmente, ellos dicen que la Biblia sí habla del Corán. Y mire los dos versículos que cogen. Sigamos. Deuteronomio 18:16 es una de las citas bíblicas del Antiguo Testamento que ellos cogen para argumentar realmente el Corán y argumentar realmente a Mahoma. Ellos dicen, profeta les enviaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces ellos cogen este versículo sacado del contexto y dicen, mire, la Biblia sí habla de Mahoma, habla de ese último profeta, porque para ellos el último profeta fue Mahoma. Cuando vamos a Lucas 16:16 dice que los profetas y la ley, ¿hasta dónde eran? Hasta Juan. ¿Lo dice la Biblia? Dice, la ley y los profetas eran ¿hasta dónde? Hasta Juan. Pero luego de que se cerró el canon bíblico han aparecido infinidades
de profetas que traen nuevas revelaciones, que se comieron unos frijoles y se acostaron y tuvieron unos sueños y unas revelaciones, ¿cierto? Que Dios les habló y escribió, y eso es lo que está pasando, eso es lo que ha pasado. La secta de los testigos de Jehová pasa lo mismo. Con su fundador dice que también Dios lo llevó a un monte y que le reveló realmente la verdad. Entonces siempre las sectas, la característica es que van a decir que ellos tienen la verdad. Ya vamos a mirar qué es la verdad, porque la Biblia nos dice qué es la verdad. Pero entonces yo les he dicho a ustedes, cuando estudiamos sectas y denominaciones, una forma fácil de reconocerlas es cuando ellos dicen, venga, nosotros sí tenemos la verdad, los cristianos están equivocados, venga que los adventistas somos los que tenemos la verdad, y la gente, ay sí, y se van allá a las narices. O lo mismo con los testigos de Jehová o con los mormones. Los mormones también fue un ángel que se llama Moroni, que se le apareció realmente a un hombre y realmente le dio una revelación. Entonces realmente eso es antibíblico. ¿Y por qué pasa esto? Por desechar realmente la verdad de Dios. Entonces este versículo del Antiguo Testamento ellos lo cogen para soportar de que Mahoma sí es el profeta que está hablando ahí. Y cuando tú lees el contexto, está hablando de que Dios nos enviará un profeta como Moisés, porque no ha habido otro profeta realmente como Moisés. Moisés bíblicamente fue prácticamente el que habló cara a cara con Dios. El resto fueron revelaciones, pero Moisés fue el que tuvo más esa cercanía realmente con Dios. Pero viene Mahoma y dice que no, que él fue realmente mejor y que esto está hablando de él. Pero yo decía, haciendo este estudio, yo decía, ellos rechazan la Biblia, rechazan el cristianismo, pero sí toman de la Biblia para justificar obviamente su doctrina. Y del Nuevo Testamento, miren el versículo que cogen. Juan 14:6 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿De quién está hablando aquí la Biblia? Del Espíritu Santo. Eso lo sabe un niño de primaria. Está hablando realmente del Espíritu Santo. Pero ellos dicen que ese consolador es el profeta Mahoma, que estaría con nosotros hasta el fin de los días. Y obviamente en el Islam ellos tienen un sucesor. Entonces siempre viene un sucesor que es el sucesor realmente de Mahoma. Hasta el día de hoy ellos todavía tienen un sucesor. Y al final de los días ellos profetizan que vendrá un Mahdi, que es el que va a establecer ese califato y va a establecer obviamente esa religión como la única verdad. Eso es una zarza de mentiras. Ahora bien, ¿qué es la verdad? Según el cristianismo, Juan 14:6. Cuando te pregunten qué es la verdad o quién tiene la verdad, pues el mismo Jesús, atrás, gracias, Jesús le dijo, yo soy una de las verdades. Yo soy uno de los caminos. Jesús fue contundente, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto no lo dijo un hombre cualquiera, no lo dijo un profeta, sino lo dijo ¿quién? Uno que declaró ser el Hijo de Dios, que declaró ser Dios mismo. Por eso dice, yo soy el alfa, soy la omega, soy el principio, soy el buen pastor, yo soy la puerta a las ovejas, yo soy la resurrección y la vida. O sea, Jesús dijo que Él era, y si Jesús lo dice, pues yo lo creo, porque realmente es Dios. Nosotros los cristianos debemos tener la convicción clara realmente en que Jesús es el Hijo de Dios, es el enviado, es el Mesías. Prácticamente Él es el autor, el intérprete realmente de la Biblia que nosotros realmente tenemos. Entonces Él dijo, yo soy el camino. Él es el único camino realmente que hay al Padre. No hay otro camino. Las religiones, las denominaciones quieren mostrar otros caminos por obras, por portarse bien, por ser juiciosos, por ser de una descendencia. Los judíos piensan que por ser judíos eso los hace salvos. No, eso es completamente falso. Si un judío no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, está completamente perdido, porque su descendencia, así haya nacido en Medio Oriente, eso no lo va a hacer completamente salvo. En Juan 17:3 también dice, y esta es la vida eterna. Mire lo que dice Jesús, que conozcan a Mahoma y al Corán. ¿Sí? ¿Sí es así? Pastor, ¿qué está leyendo usted? Y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, uno de los dioses verdaderos. ¿Cómo dices? El único, mire, présteme atención, el único Dios verdadero. ¿Y por qué dice que el único Dios verdadero? Pues porque hay dioses falsos.
Hay muchísimos dioses falsos y el mismo Jesús enfatizó que la vida eterna es conocerlo a Él y al único Dios verdadero de Jesucristo a quien has enviado. Esa es la verdad y tenemos que caminar en la verdad. No busque más. Luego hay personas que tienen comezón de oír y no saben y como que estamos acá y no, yo me voy de esta iglesia. Bueno, si usted salió de una iglesia es porque obviamente no está siendo completamente edificado, porque es una doctrina de negocios. Pero cuando una persona sale de una iglesia y se va a otra y a otra y a otra, pues realmente es porque posiblemente nunca ha nacido de nuevo. La iglesia simplemente es un mecanismo, es un instrumento. Dice Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que usted no viene a esta iglesia a poner los ojos en el pastor a ver cómo camina, cómo trabaja, cómo habla, si toca bien el piano, si toca mal el piano, yo por allá no vuelvo, no. Usted viene a escuchar doctrina, a hablar a lo que hablamos realmente de Jesús. Por eso, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros llevamos más de 22 años caminando en el Señor, pasamos como por 4, 5 iglesias para llegar a este lugar y realmente encontramos unas cosas que decíamos, no, esto ¿a dónde nos metimos? Pero realmente nuestra confianza siempre estaba en el Señor. Y esta mañana estábamos hablando con mi esposa, hablando del tema, y yo le decía, vea, paradójicamente llevamos más de 22 años en el Señor y no hemos dejado de congregarnos. Así fuera en el lugar donde estuvimos, en esa de pronto mala doctrina, pero nunca dejamos de congregarnos, reteniendo lo bueno, como dice 1 Tesalonicenses 2:11, reteniendo lo bueno y desechando lo malo, pero siempre con la confianza en Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer, mantener la confianza en ¿quién? En Jesús, Señor y Salvador nuestro. Pero ¿qué es la verdad en el judaísmo? Génesis 12:2, para ellos la verdad es una nación, es un estado sionista, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pues es algo bíblico, pero no se trata, recuerde, de una nación geográfica, aunque obviamente hablábamos hace 8 días que obviamente la Israel geográfica que tenemos en la actualidad prácticamente lo podemos ver como el reloj profético de Dios. No podemos de pronto pensar que es que Dios ha desechado a su pueblo, no, de ninguna manera. Dios tiene un propósito también con el pueblo judío, y obviamente la mayoría de profecías bíblicas, escatológicas del fin de los tiempos se centran en Medio Oriente. Allí es donde se va a desatar prácticamente los sucesos del fin del tiempo. En el islamismo, ¿qué es la verdad? Ahora sí vamos a mirar el Corán. Corán 5:48. Dice, e hicimos que descendiera el libro con la verdad. ¿Sí está ahí? E hicimos que te descendiera, muchas gracias, el libro con la verdad, como confirmación de lo que había en el libro y para preservarlo. Así pues juzga entre ellos según lo que Alá ha hecho descender, y no siga sus deseos en contra de la verdad que te ha venido. A cada uno de vosotros le hemos asignado un camino y un método propio. Ellos hablan de métodos. Si Alá hubiera querido, habría hecho de vosotros una única comunidad. Sin embargo, lo ha hecho así para poneros a prueba en lo que os ha dado, y competid en las buenas acciones, todos habéis de volver a Alá, que os ha de saber la verdad sobre aquello de lo que no estabas de acuerdo. Entonces, para la verdad para los musulmanes, para los islamistas es esta, que descendió un libro, o sea que la Biblia estaba incompleta, que la Biblia tenía muchas diferencias, entonces tuvo que venir una nueva revelación. Y si usted se da cuenta, hoy en día los apóstoles y los profetas de este tiempo, que dicen, es que tengo una nueva, ¿qué tienen? Ay, una nueva revelación. Y la gente, wow, viene el hombre de Costa Rica, el hombre de Dios, y cierran la Biblia y comienza el profeta a hablar, y la gente que dice amén. Nosotros éramos de esos. Amén, aleluya, gloria a Dios, lo recibo bendecido en victoria, voy a ir a las naciones. Porque no nos conformábamos con lo que ya es la profecía completa, sino teníamos comezón de oír. Gracias al Señor que nos ha guardado, y les comparto esto porque a mí me pasó, pero yo espero que a usted no le pase. Cuando nos paramos acá, estamos profetizando. No somos profetas, pero estamos profetizando, hablando lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Y somos una iglesia apostólica. No soy el apóstol, no me va a llamar ahorita, hola apóstol Miguel, ¿cómo está? Mi apóstol. No, yo no soy su apóstol. El último de los apóstoles, dijo, según la Biblia, fue Pablo. Yo soy un simple servidor,
Pero entonces obviamente por eso la revelación está completica, ya no interactúan, ya no tienen esa relevancia hoy en día ni los apóstoles ni los profetas. Cuando usted se encuentre con uno de estos, mejor corra a ese lugar porque lo va a engatusar. Continuemos entonces. Para el cristianismo, ¿qué sería la salvación? Para nosotros la salvación es por gracia. Dice Efesios 2, del 8 al 9, que es un versículo que usted debe tener presente. Dice, porque por gracia somos salvos. ¿Y qué es gracia? Un regalo inmerecido. Ninguno de ustedes pecadores lo merecía, y yo menos. Entonces eso significa gracia, un regalo inmerecido. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y la fe en quién? En Jesús, en la palabra de Dios. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que la Biblia sí nos dice claramente que la salvación nuestra no es por obras, sino por gracia. La Iglesia Católica, a ellos le suman obras. Pórtese bien, sea buen hijo. Claro que tenemos que ser buenos hijos, porque obviamente los frutos, obviamente, si nosotros decimos que somos cristianos, pues deben haber frutos. En el caso del judaísmo, la salvación es por las obras de la ley. Deuteronomio 28:1. En el caso del judaísmo, la salvación dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra algunos de sus mandamientos, todos. ¿Sabe cuántos preceptos tenía la ley? Todos sabemos que habían 10 mandamientos, pero la ley tenía más de 600 preceptos. Leyes, ayúdame, leyes sanitarias, leyes morales, leyes ceremoniales, y eran preceptos de la ley. Entonces por eso dice, si guardares y pusieras por obra todos sus mandamientos, sus estatutos que yo prescribo hoy, pues también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces los judaizantes, los judíos, ellos basan su fe por las obras, y no es por obras, dice la palabra de Dios. En el caso del islamismo, la salvación también es por obras. Vamos a citar otra parte del Corán, Corán 5:9. Dice, Alá ha prometido a quienes creen y obran rectamente que obtendrán su perdón y su gran recompensa. O sea, pórtese bien. Los islamistas deben de portarse bien. Lo que pasa es que los filisteos, los palestinos, que es otra rama de los chiitas, ellos obviamente son personas violentas que obviamente pues sacan de contexto muchas cosas, pero según el Corán ellos tienen que realmente obrar rectamente. ¿Y qué van a obtener? El perdón. ¿Qué dice la Biblia en el caso nuestro? Que si hay uno bueno, dice ninguno, por cuanto todos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay ni uno solo bueno. ¿Cuántos buenos hay acá? Ay, pastor, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo le ayudo a mi esposa, yo hago el almuerzo, ¿no? Pues lo felicito, pero todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el único camino es Jesús. Entonces dice también que tendrán una gran recompensa. Mire lo que dice el Corán 78, sigue. El Corán 78, 31, 33 dice, los temerosos tendrán un lugar de triunfo, jardines y viñedos y doncellas de senos formados y de edad invariable. ¿Qué barbaridad es esto? Mezclan las cosas espirituales con las cosas carnales, con el sexo, perdónenme la expresión, porque ellos dicen que cuando vayan al cielo 72 vírgenes los esperan, y que el hombre puede tener todas las mujeres, así por eso Mahoma era un mujeriego, y que la mujer sí solamente puede tener un solo hombre. Como machistas, ¿no? No se me vaya a volver usted islamista. Continuemos. ¿Qué más tengo ahí? Bueno, ya hemos hablado de la Biblia. Sigue adelante, que eso ya lo hemos visto. Adelante. Bueno, atrás. Ahí. El libro sagrado del Islam, el Corán, tiene 6.233 versículos y 114 suras, o sea, 114 capítulos. Es un libro realmente bastante corto, una revelación bastante corta, pero ellos ahí en ese Corán encierran absolutamente todo. Eso es una mentira, una herejía, una revelación a un solo hombre, y ellos, vuelvo y le digo, ellos rezan 5 veces al día. Lo que usted y yo no hacemos, ellos sí lo hacen, y recitan el Corán, y los niños desde pequeños les enseñan, los instruyen en el Corán,
Y a nosotros nos da pereza leer la Biblia. Ay, pastor, es que me da pereza. Ay, pastor, es que me da sueño. Usted está desvelado y se pone a leer la Biblia y posiblemente le va a dar sueño. Y va a coger la Biblia como almohada. Y no tenemos un hábito correcto de lectura. Por testimonio yo le digo, pasaron 10 años y yo fui un pésimo cristiano, que no leía la Biblia, sino todo lo que decían, amén, aleluya, gloria a Dios. No, debemos escudriñar la palabra. Y hasta el día de hoy, y cada día tengo que hacerlo, tengo que estar estudiando porque no las sabemos todas. El hermano Jaime es maestro bíblico, pero le garantizo que no se las sabe todas, ¿cierto? Y que tiene que estar estudiando. Y eso nos lleva a tener que estudiar. Cuando vamos, o el hermano Gilbert, cuando tenemos el privilegio de predicar, ¿qué hacemos? ¿Se sienta en la casa y espera que llegue el domingo para venir aquí a hablar lo que le parezca? No, tenemos que hacer un estudio minucioso de la palabra toda la semana. Esta semana estoy escuchando acerca del Corán, versus la Biblia, debates, y mirando, analizando, tomando notas para tener una claridad mayor acerca del tema. Entonces, estudiar la Biblia es maravilloso. Mire, hágalo. Tenga su propia Biblia primero que todo. Consígase un marcador, un resaltador, un esfero, una regla, una libreta de apuntes y empieza a estudiar la Biblia. Y empieza a memorizar, deje la pereza. Coja un versículo, yo les he dicho, coja usted un versículo y repítalo todo el día. Sí le ha pasado que a veces salen unas canciones pésimas del mundo y la repite el vecino y la pone el otro y usted va a la tienda y ¿qué pasa? Que usted termina aprendiéndose la canción. ¿Sí le ha pasado? ¿Cierto? Y termina usted cantando las canciones de Jesse Uribe. Entonces así como usted se aprende esa música, porque el cerebro es bastante inteligente, pues usted repita la Biblia, memorice. Yo en el trabajo anterior, cuando tenía que viajar a varias poblaciones de Cundinamarca, ¿qué pasó? Eso es pegajoso. Eso es pegajoso, sí. Eso. Y resulta con el pastor, pero no con el pastor Miguel, sino con el pastor López. Muy bien. Tenga un hábito de lectura. Memorícese. Yo usualmente cuando trabajaba en la empresa donde trabaja Carlos, yo cuando iba a viajar, ¿qué pasa? Que yo me llevaba escrito varios versículos y me iba repitiéndolos todo el camino. Si había trancón me iba repitiéndolos y de pronto me olvidaba, pero ¿qué pasa? Que luego me aprendía el versículo y a mí me gusta aprenderme versículos no cortos, sino versículos largos, porque me estoy forzando más. Ay, pastor, yo me aprendí Juan 11:35, el versículo más corto de la Biblia. ¿Cuál es? Jesús lloró. Ay, tan fácil. No, apréndase versículos larguitos, ¿cierto? Y usted se va a esforzar. ¿Y qué pasa? Que cuando usted, mire, yo le voy a decir, usted se aprende los versículos y cuando usted va a predicar a otra persona de Cristo, ¿qué cree que hace el Espíritu Santo? Nos recuerda, nos trae a la memoria y usted termina hablando conforme a la palabra. Y es tan bonito hablar de Dios con base bíblica, que usted empieza a hablar con versículos y usted pueda soportar y hablar. Yo estoy hablando con alguien y de pronto alguien me dice algo y yo ya estoy como analizando el versículo y de pronto a veces no me acuerdo exactamente, pero digo, venga, ahí está, y voy y lo busco en mi Biblia y recito la palabra de Dios y es algo maravilloso. Entonces hágalo, porque no piense que eso es únicamente para el pastor. Que el pastor estudie la Biblia, que el pastor es el que tiene que enseñar. No, todos tenemos el ministerio de la reconciliación y todos tenemos que aprender, todos somos discípulos, así que sea usted un buen discípulo. Continuamos entonces, vamos a ver acerca de la creación. En el caso del cristianismo, obviamente, ahí déjalo ahí, en el caso del cristianismo y el judaísmo, en eso sí pues estamos en lo mismo. Hablamos de la creación del Génesis. Génesis significa principio, comienzo, y cuando usted lee todo el libro de Génesis, ¿qué habla? De la creación, ¿cierto? Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vio Dios que era bueno. Y todo lo que creó Dios es bueno. Hablábamos de los alimentos naturales es lo mejor que puede haber, porque obviamente fueron realmente hechos realmente por Dios. El Salmo 19:1 es un salmo que me gusta muchísimo, más que todo en las madrugadas cuando estoy en la sabana de Bogotá y aparece ese amanecer tan precioso, ese firmamento. Entonces dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y uno dice, esto no puede ser creación del Big Bang. A propósito, los islamistas creen, a pesar de que ellos le atribuyen a la parte de la creación, pero ellos dicen que antes de la creación el universo era una masa y que vino el Big Bang. Ellos tienen también la teoría del Big Bang, y que vino el Big Bang y hubo una gran explosión, y ahí fue cuando Dios empezó a crear de la arcilla.
Imagínense hasta dónde, cuando la Biblia es completamente clara en el libro de Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios empezó a recrear todas las cosas. En el islamismo, Corán 39:62 dice: Alá es el creador de todas las cosas y el protector de todo ello. Entonces alguno dirá: pastor, pero sí, tienen razón, sí, pero lo que les estoy diciendo, ellos atribuyen parte de la creación a Dios, pero dicen que obviamente antes de la creación había obviamente una gran masa. Después del Big Bang, dicen ellos, Alá Todopoderoso ordenó el cielo y la tierra y lo convirtió en una masa nebulosa. Dice que tomaran sus lugares de acuerdo con la ley de la atracción, por tanto los elementos y la materia se convirtieron en planetas y estrellas, comenzaron a enfriarse, unirse y formarse siguiendo las leyes naturales establecidas por Alá en el universo. Completamente antibíblico, una herejía. Todo lo que hizo Dios es perfecto. Ya para concluir, vemos que el Islam obviamente surgió en la península arábiga en el siglo VII con la aparición del profeta Mahoma. Como le decía, cada musulmán debe rezar 5 veces al día en dirección a la Meca. Los judíos oran en dirección ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, pero ellos rezan en dirección hacia la Meca. Ellos, antes de rezar el Corán, deben efectuar unas abluciones. La ablución es una purificación, porque como ellos se basan por obras, entonces ellos tienen que purificarse. Y una ablución menor que la habitual es lavarse la cara, las manos, la cabeza y los pies, y la ablución mayor es lavarse las partes íntimas, lavarse todo el cuerpo, y así quedan purificados. ¿Lo hacían los judíos en el Antiguo Testamento? El rito del lavamiento, la purificación, obras. Como lo hacía en Colombia, en la actualidad hay hoy al menos cerca de 30.000 musulmanes practicantes del Islam. En Bogotá hay una iglesia islamista, no le doy la dirección, y si no, usted el domingo no viene y se va para allá. Ay, pastor, yo me fui a mirar a ver porque... No. Corán 78, 31, 33. Ay, no, atrás. No lo tenía, bueno. Entonces, muchos eruditos del Islam, los fieles, los varones, decía que recibirán en el paraíso 72 vírgenes, doncellas, mujeres. Bueno, eso es una cantidad de barbaridades. Y quiero terminar realmente con esto. Ahora sí, la imagen que estaba ahí. Esa, gracias. ¿Saben cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Mire tan bonitos, la casa abrámica. Eso ya existe, eso es una realidad, y eso fue auspiciado por el Papa Francisco en asociación con muchos musulmanes. Se llama la casa abrámica y se significa la unión de las religiones. Ay, es que este Papa es tan carismático. No, es un falso profeta. La Biblia posiblemente predice, y uno de los puntos de la Agenda Global 2030 es la unión de las religiones, una nueva religión. ¿Dónde queda eso? En Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi se llama exactamente. Eso ya lo inauguraron creo que en noviembre del año pasado. No nos invitaron, pero sí muchos pastores, vea, casualmente pastores fueron con el Papa, porque ya hoy en día muchos pastores influyentes, digamos no influyentes en la doctrina cristiana, sino obviamente en sus iglesias, pues van y le hacen la venia allá al Santo Papa. Y para hacer la venia, ¿qué tienen que hacer? Hincarse y besarle el anillo de... Una barbaridad. Y muchos de ellos, entre ellos Cat Luna, son los que han ido allá a donde el Papa y son partícipes de todo esto, de la casa abrámica. Eso se llama ecumenismo, la unión de las religiones. Ay, todos, es el mismo Dios, pero ¿por qué peleamos? Si es un mismo Dios, Alá también es Dios, es el creador, lo que yo le estoy diciendo. Y muchos van a caer en ese engaño. La casa abrámica se inauguró en el 2023, dice, es un lugar de convivencia y culto para cristianos, árabes y judíos en Abu Dhabi, Emiratos Árabes. Dice, el Comité Superior de la Fraternidad Humana supervisa el proyecto inspirado por el documento de la Fraternidad Humana, firmado por el Papa Francisco y por el gran imán de la mezquita de Al-Azhar, Egipto, máxima autoridad de los sunitas, para promover una fraternidad global, una comunidad de fe global. Esa es una de las nuevas religiones y lo llaman como el Crislán,
¿Qué es esto? El Crislán es un movimiento que algunos esperan que sea la solución del continuo choque en el Occidente, el cual es predominantemente cristiano, y en Medio Oriente, el cual es predominantemente musulmán, aunque una forma de esto presumiblemente comenzó en Nigeria y no es nuevo, es un movimiento de los Estados Unidos. Varias denominaciones protestantes han adoptado este esfuerzo en nombre del amor al prójimo y para promover una reconciliación ecuménica o unificada entre el cristianismo y el islam. Y también cogen un versículo, creo que lo tengo ahí, no, dale atrás, no, se lo voy a leer acá, 1 Corintios 1:10. Ellos cogen este versículo para justificar el ecumenismo. Dice 1 Corintios 1:10, ¿está dividido Cristo? Es el título. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Ellos dicen que ahí se está hablando de la unificación, se está hablando realmente del ecumenismo, y que no haya entre vosotros divisiones, hermanos, que seamos un solo pueblo, que seamos hermanos con los musulmanes, con los judaizantes, no más discusiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y eso es lo que va a pasar al fin de los días. Es una profecía escatológica del fin de los tiempos. Casualmente nosotros los cristianos estamos esperando la segunda venida de Cristo, ¿correcto? Los judíos están esperando que aparezca el Mesías por primera vez, y los musulmanes están esperando que aparezca su Mahdi, el que va a establecer ese califa. Y los tres vienen a ser o los dos vienen a ser un mismo personaje, porque antes de Cristo viene el anticristo. Y cuando aparezca este hombre, porque unos dicen, eso es un sistema, el anticristo es un sistema. Sí, habla de un sistema, pero también la Biblia lo llama como el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, que no es un sistema, sino también es un personaje que posiblemente, como está el mundo, posiblemente aparezca y haga la paz con el mundo, ¿cierto? ¿Qué dicen las Naciones Unidas? Que se necesita un gobierno mundial, el nuevo orden mundial. Las religiones también dicen, no, se necesita obviamente que seamos una confraternidad cristiana, una hermandad. O sea que el mundo está esperando a un personaje, y cuando aparezca ese personaje, pues así como Dios, según Juan 3:16, envió a su Hijo al mundo, pues el diablo también va a mandar a su creación, y dice que le va a dar toda la sabiduría, va a ser un hombre sabio, pero no con la sabiduría que nosotros conocemos del cielo, sino la sabiduría humana. ¿Y qué dice la Biblia de la sabiduría humana? Que es animal, que es diabólica. Y va a aparecer ese hombre y va a traer la paz. Oiga, mire, hagamos la paz, va a traer soluciones. Por eso dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, ¿qué pasa? Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces sí va a aparecer ese hombre, y muchos cristianos se van a ir de narices. Mire, apareció el Mesías. Ay, este sí está haciendo, y dice la Biblia que hará milagros y señales y prodigios, que engañará a muchos, si fuere posible. ¿A quién? A los escogidos. Entonces tengamos mucho cuidado, no nos apartemos de la verdad. Por eso la importancia de estos mensajes, por eso la importancia de congregarnos, de estudiar, de perseverar realmente en la fe. Y vuelvo y le digo, cuidémonos del engaño, porque va a venir un engaño al mundo de una manera que usted no se imagina, que muchos van a dudar. Oiga, yo como que ya no creo lo que dice ese pastor, yo como que no creo lo que dice el hermano Jaime, eso es pura mentira, eso es puro cuento, y van a apartar muchas personas. Y no estoy hablando de una sola iglesia, estoy hablando de la iglesia en el mundo. Muchos se van a apartar a escuchar doctrinas de demonios, y van a recibir posiblemente a ese hombre como un salvador. Para los islamistas, ellos están esperando su Mesías, su salvador, igual que los judíos, pero van a ser completamente engañados. Así que póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración. Oramos y pedimos al Señor que estos mensajes por lo menos nos edifiquen, nos muevan, nos muestren realmente la verdad del Evangelio. ¿Son necesarios? Claro que son necesarios. Jamás en mi vida cristiana había escuchado mensajes de esta índole que realmente se necesitan en el pueblo de Dios. Pues tenemos que hablar de todo. Hablamos de la familia, hablamos de los profetas, hablamos de la doctrina, hablamos del cielo, hablamos del infierno, hablamos de todo, pero también es necesario que nosotros hablemos realmente acerca de las doctrinas. Y yo creo que es un mensaje que creo que estamos pendientes por abarcar, estudiar las doctrinas realmente a profundidad.
Yo les he dicho, en mi trabajo, yo trabajo todos los días manejando dinero y conozco también el dinero bueno, que es difícil que se me pase un billete falso, porque conozco las características del billete falso. O sea, yo con mirar un billete digo, ese billete está falso. O sea, con solo verlo. Entonces, en la fe debe ser lo mismo. Nosotros, cuando conocemos la verdad, podemos fácilmente identificar las falsas doctrinas, o cuando alguien viene a hablarnos algo que no es, o algo que no está de acuerdo a la Escritura. Entonces esa es la bondad del Evangelio, del Espíritu Santo. El Señor sí, ciertamente dijo que dejaría un consolador. Es el Espíritu Santo quien nos revela toda la verdad de Dios. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu verdad, Señor. Gracias por este día, por este mensaje que tú nos permites, Señor. Te pedimos que abra nuestro entendimiento, que nos permitas caminar en tu verdad. Guárdanos, Señor, de toda enseñanza que no está alineada a la Escritura, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por cada familia aquí representada, por la iglesia de los hermanos en Cartagena, Señor, y por las iglesias en el mundo, Señor, que aún predican tu palabra, que según tu palabra dice que son pocas, Señor, que es un remanente fiel, Señor. Esa iglesia fiel, esa iglesia de Filadelfia, Señor, esa iglesia de Esmirna, Señor, que está representada hoy en día, Señor, y no una iglesia laodiceísta llena de milagros y de riqueza, Dios. Te lo pedimos en esta mañana, te damos gracias por este lugar. Levantamos, Señor, una ofrenda como dice tu palabra en 2 Corintios 9:7, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Te damos gracias, precioso Jesús, en esta mañana. Amén y amén. Mis amados, que el Señor nos continúe bendiciendo rica y abundantemente.